Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría, predicando la palabra, hermano Ponce. Sean bienvenidos todos los que estamos aquí, sean bienvenidos, y los que se están conectando o se van a conectar, ¿verdad? Una vez más, otro día más, aquí a este su canal y a este su programa que es Reflexionando con Sabiduría, ¿verdad? Y para empezar vamos a leer la palabra, vamos a buscar en el libro de Hechos, vamos a estar leyendo el capítulo 4, el versículo 1 del libro de los Hechos. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y de los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Amén. Así es que vamos a estar meditando en unos cuantos versículos, aparte de los que hemos leído, vamos a leer otros más. Pero el título de ahora es Total convicción en Jesús. Así es que vamos a hablar, hermanos y amigos, de dos hombres que fueron increpados, como dice aquí, fueron interrogados por los grandes maestros de la ley, los escribas y los sacerdotes y toda la gente de ahí, los que eran poderosos. Pero para poner un poco en contexto, estamos hablando de dos apóstoles. Estamos hablando de Pedro y de Juan, que dice que ellos acostumbraban de ir a orar a la hora novena de la oración, que iban al templo de Salomón. Ellos acostumbraban a ir allí a esa hora, a la hora novena de la oración, para poder orar. Pero dice la palabra que, siempre traían a un paralítico y lo sentaban allí en el pórtico para que pudiera pedir limosnas. Y en esta ocasión, cuando los apóstoles iban a orar, se lo encontraron ahí. Y usted ya conoce la historia, pero para que entremos un poco a lo que leímos más adelante, les voy a decir eso, de que ellos se encontraron a este hombre paralítico y dice que este hombre se le quedó viendo a Pedro y le pidió limosnas. Le pidió limosnas y dice la palabra que Pedro se le quedó viendo a él y le dijo, mírame, mírame. Dice la escritura que el hombre pensó que Pedro le iba a dar dinero, pero no fue así. Pero lo que sí le dijo Pedro es que no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Y dice la escritura que tomándolo de la mano, lo levantó y aquel hombre dice que pudo caminar. En ese momento ocurrió un milagro de que aquel paralítico pudo caminar. Y dice que entró con ellos al templo, saltando. Entró ahí alegre, brincando porque había sido sano. Entonces la gente, al ver todo esto, de que aquel hombre había recibido un milagro, ¿verdad? La gente se empezó a aglomerar, se empezó a juntar y empezaron a preguntarles a Pedro y a Juan que cómo había ocurrido aquello. Y dice la escritura de que Pedro
y Juan empezaron a prácticamente a predicarles. Les empezaron a decir a aquella multitud de que cómo es que había ocurrido el milagro. Y ellos le empezaron a decir que había sido por medio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que había ocurrido aquel milagro. Entonces, en eso estaban predicando la palabra Pedro y Juan. Cuando dice aquí en los versículos que leímos, que dice, hablando ellos al pueblo, oiga bien, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Oiga bien, dice que llegaron resentidos estos hombres. Llegaron resentidos porque aquellos estaban hablando de Jesús, porque aquellos estaban predicando la palabra del Señor. Y llegaron hasta con el jefe de la guardia, ¿verdad? Y dice, anunciando, dice, al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y dice el 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. O porque era tarde ya. Es lo mismo. Imagínese usted. O sea que primero no les preguntaron cuál era o no les dijeron más bien cuál era el delito que habían cometido. No que solamente los agarraron y los fueron a meter a la cárcel. Pero como ya era tarde, dijeron, no, pues hay que duerman en la cárcel. Hasta mañana los vamos a interrogar. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el escándalo que están haciendo estos hombres aquí? Y por eso es que dice aquí, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero oiga bien, vea bien lo que dice el versículo 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, dice aquí. Oiga bien, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Eran bien poquitos, ¿no? 5,000, oiga bien, 5,000 se convirtieron en ese momento prácticamente. Al escuchar a aquellos dos hombres predicar de Jesús, no estaban predicando de otra cosa, estaban predicando de Jesús, del evangelio, de las buenas nuevas, del que está aquí. De ese evangelio estaban predicando. Y dice que aquella gente, 5,000 personas creyeron. Prácticamente 5,000 personas se convirtieron. Creyeron en la palabra. Entonces dice el 5, ¿verdad? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea que pura gente de alto rango, los meros. Pura gente de letra, pura gente estudiada. Los meros jefes se reunieron. Oiga bien, o sea que el problema no era tan pequeño, el problema era grande que se les había hecho a los apóstoles ya aquí. ¿Y solo por qué? Por estar predicando la palabra, por haber hecho un milagro, fueron a la cárcel. Y por haber hecho un milagro, se reunieron todos los poderosos. Todos los poderosos. Y dice el 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, dice, ¿con qué potestad
¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahí empezó el interrogatorio. ¿Con qué potestad? ¿Quién les había dado el derecho? ¿Quién les había dado permiso? ¿Quién les había dado licencia para que hicieran eso lo que habían hecho? La gran pregunta. Como que si habían hecho algo malo. ¿Con qué derecho han hecho esto ustedes? ¿Quién los puso aquí? Pero vea lo que dice el versículo 8. Y es aquí donde está el punto clave del mensaje de ahora. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, oiga bien, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, dice, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos, dice, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí es el punto clave del mensaje, que dice que los estaban interrogando, cuestionándolos. ¿Por qué motivo? ¿Qué era lo que los movía o qué? ¿O quién les había dado permiso, autoridad de estar predicando o de estar haciendo eso? Pero lo que dice el versículo 8 es importante porque dice: pero entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, oiga bien, lleno del Espíritu Santo, es que es así como tenemos que andar nosotros, llenos del Espíritu Santo. Pero muchas veces no, andamos llenos pero de otra cosa, o andamos llenas pero la panza de tanta comida, menos del Espíritu Santo. Y estoy hablando con ustedes, con los cristianos, con ustedes estoy hablando. Tenemos que andar llenos del Espíritu Santo. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo que sea notorio ante todos ustedes. Oiga bien, ante todos ustedes, que en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes desecharon o crucificaron, y que Dios, dice, le resucitó de los muertos, ahora este hombre está sano en presencia de todos ustedes. Aparte de estar lleno de autoridad, Pedro les estaba pegando una cachetada con guante blanco. Les estaba dando por la cara a los doctores de la palabra, a los estudiados, a los grandes sacerdotes, que no eran cualquier cosa. Porque aquí dice el sumo sacerdote, dice aquí. Los escribas, los saduceos, el jefe de la guardia, y en fin, un montón de gente, un montón de autoridad llegó allí a enfrentar a aquellos dos pobres hombres, a increparlos, a cuestionarlos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, y es que es así, hermano y amigo, y es así. Cuando venga el momento de la prueba, porque va a venir tarde que temprano, es ahí donde tenemos que demostrar nuestro carácter espiritual. Es allí donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Es allí donde tenemos que demostrar en quién hemos creído. Es allí donde tenemos que sacar la valentía y no dejarnos abochornar
por, por causa, eh, no quiero que se malinterprete, no estoy diciendo de que tampoco hay que alzar las armas, ¿verdad? Por causa del Señor y golpear o incluso quitarle la vida a otra persona. Pero sí tenemos que tener una autoridad. Cuando alguien venga y diga, ¿y ustedes quién les ha dado permiso? Pues el permiso me lo ha dado el Señor Jesús. Es Él el que me ha dado el permiso. Es Él el que me da la autoridad para poder predicar. Y es bajo su potestad que estoy yo cubierto. Entonces es a eso que me refiero, que tenemos que sacar ese carácter espiritual, ese carácter de cristiano. Y no dejarnos vencer por el enemigo en ese aspecto. Por eso es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque él sabía quién era Jesús, él sabía de dónde Jesús lo había rescatado, él había visto muchos milagros que Jesús había hecho, pero también hay que recordar quién era Pedro antes de conocer a Jesús. Incluso andando con Jesús, Pedro cometió muchos errores, que lo llegó a negar andando con Jesús. Y ya había visto milagros Pedro ya. Incluso lo negó. Y nosotros como que antes a veces, ¿cómo no vamos a negar a la hora de la prueba? A la hora de la adversidad. Pero tenemos que ser así como Pedro, que dice que Pedro cuando negó al maestro lloró amargamente, porque él sabía que se había equivocado, porque él sabía que el Señor era el Señor todopoderoso. Desde entonces Pedro fue otro Pedro, cambió totalmente la vida de Pedro. Así tenemos que ser también nosotros. Que nuestra vida pasada ya quede atrás. Que si ayer éramos malos, pues hoy tenemos que ser mejor. Cada día tenemos que ser unas personas mejores. Cada día tenemos que ser cristianos mejores. Cada día tenemos que ir avanzando un poco más. No es de ir para atrás, porque dice la palabra que ni para tomar impulso. Porque en las luchas y en las pruebas es donde se ve el verdadero cristiano. Incluso hay un coro que ya no se canta, por cierto, que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y así tenemos que hacer nosotros. Entonces vamos a ver qué dice el 10, perdón. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero ¿por qué fue reprobada por los edificadores? En primer lugar, porque venía de una familia humilde. No tenía un título. Por eso no lo aceptaron. Porque no tenía un título. Porque era hijo de un carpintero. Segundo, porque el mensaje de él, de nuestro Señor Jesús, no era como el mensaje de los fariseos. No era el mismo. Era un mensaje que confrontaba a la persona. Era un mensaje que llegaba directamente al corazón. Y esos mensajes ahora en día no se escuchan. Más bien ahora cuando usted quiere predicar la palabra, lo mandan a callar. Hacen todo lo posible por callarlo.
Porque a la gente le gusta tenerla allí acomodada. Porque a la gente le gusta que usted no le diga las verdades que están aquí en la Biblia. Y por eso es que reprobaron la palabra del Señor. Porque no la aceptaron tal como era. Pero déjeme decirle algo, que es la misma palabra quien va a juzgar a las personas. Es la misma palabra. Y es esa la piedra que reprobaron los edificadores. Y que ahora ha venido a ser, dice, y que ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Vea lo que dice el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y miraban que eran hombres sencillos, sin letras. No tenían un doctorado, no tenían una licenciatura. Es más, no habían, creo yo, que ni estudiado teología, apologética, hermenéutica, historia, como mucho. Pero dice la palabra aquí, el versículo que acabamos de leer, que la gente se maravillaba al escuchar a estos hombres. ¿Pero por qué? Porque estos hombres estaban llenos del Espíritu del Señor. Era el Espíritu del Señor que hablaba por ellos. Y por eso era que la gente se maravillaba, porque transmitían una esperanza. Hacía que sus vidas quisieran cambiar. Hacían que sus vidas, estas personas, dejaran la vida pasada y poder hacer una vida nueva al escuchar el Evangelio. Por eso era que la gente se maravillaba al escuchar a estos hombres. Hombres del vulgo, dice aquí, gente pobre, gente que no tiene dinero, gente que no tiene estudio, pero que estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Estaban llenos de la presencia del Señor. Por eso se maravillaban. Y viendo, dice el 13 una vez más, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, perdón. ¿Por qué decían que reconocían que habían estado con Jesús? Porque era la manera de andar de ellos. Era la manera de caminar de ellos. Era la manera de hablar de ellos. Era la manera de vestir de ellos. Era la manera de actuar de ellos. Cuando usted viene a los caminos del Señor, su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de vestir tiene que cambiar por completo. Yo ya lo dije anteriormente, que no solamente es entregarle el corazón al Señor, sino que tenemos que entregarle el corazón y todo nuestro cuerpo. Es todo nuestro cuerpo, no solamente el corazón. Y cuando nosotros hacemos eso, la gente empieza a ver de que de verdad andamos con Cristo. Es allí donde la gente empieza a reconocer. Ve, dicen, esa persona se ve que es cristiana. Y tal vez ni lo conocen a usted. Pero a veces se le acercan y le dicen, oiga, ¿y usted es cristiano? ¿Pero por qué? Es por la manera, el aspecto de la persona. Por eso es que somos carta leída, dice la palabra. Porque donde quiera que nosotros vayamos nos van a señalar. Y es ahí donde tenemos que tener, como dice aquí el 13, entonces viendo el denuedo, o sea, la actitud, la seguridad de Pedro. Es esa seguridad que nosotros tenemos que tener. ¿Y a dónde podemos encontrar esa seguridad? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice el 15,
Les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Se preguntaban. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Oiga bien, no lo podían negar, no lo podían ocultar. Pero lo trágico es, hermanos y amigos, de que estos hombres, siendo conocedores de la ley, siendo conocedores de la palabra, todavía estaban en contra de lo que aquellos hombres habían hecho. O sea que todavía no habían reconocido el milagro que le habían hecho a aquel hombre. Todavía estaban diciendo, ¿y qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han hecho delante de todo este pueblo. Me imagino yo que en pocas palabras, si no hubiera habido allí bastantes personas, lo hubieran desaparecido. Pienso yo. Lo hubieran desaparecido. Pero como habían muchos testigos, no los pudieron llevárselos a perder por allá. Imagínense hasta dónde. Dice el 17. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, oiga los pensamientos maquiavélicos de los hombres. Entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Anteriormente yo toqué un tema, no sé si estará grabado, no sé la verdad, que se llamaba o se llama la censura del mensaje, donde hablo algunos puntos referentes a la censura que hay. Y es eso lo que se manifiesta aquí en este versículo. Sin embargo, para que no se divulgue más, oiga bien, entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a otras personas en el nombre del Señor. O sea que los querían callar prácticamente. No querían que predicaran. Y estamos hablando de sacerdotes, de gente poderosa, gente que conocía la palabra, supuestamente conocían la palabra. Pero estaban diciendo de que estos hombres que hicieron este milagro, que levantaron a este hombre que estaba allí tirado, que no se podía valer por él mismo, estaban diciendo, ¿saben qué? No, ya no prediquen ya. Ya no hablen más de Jesús. Ya no hagan más milagros. Eso era lo que les estaban diciendo. O eso era lo que estaban planeando. Y esa censura, porque esa era una censura del mensaje, desde estos tiempos hasta ahora en día se ve todavía, hermano. Todavía se ve. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Porque quisieron callar al mensajero, pero no pudieron. No callaron al mensajero ni al mensaje. Todavía se ve esa censura. Todavía le ordenan a usted qué es lo que tiene que decir y qué no. Porque usted no va a decir, decir mentira. Aquí la palabra me dice que decir mentira es pecado.
Ah, pero si usted dice eso, le van a decir, no, hermano, pero usted no diga que es pecado mentir. Más o menos así. Así le quieren decir a uno. Que uno tiene que predicar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus beneficios. Y no es así. Por eso es que el título del mensaje de esta noche o de este día es tener plena convicción en Jesús. Porque así como Pedro, lleno del Espíritu Santo, se encaró con aquellos hombres, que eran hombres poderosos, así tenemos que ser nosotros también. No tenemos, hermanos, que cambiar el mensaje. No tenemos que cambiar el mensaje. El mensaje tiene que ser igual, el que está aquí. Tiene que ser el mismo que está aquí. Si a usted le dicen que cambie el mensaje, no lo haga, porque el que se va a meter en problemas con Dios es usted. Leamos el 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera, oiga bien, el 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero, pero vea lo que dice el 19, es que esto es lo que yo le digo, hermano, que tenemos que tener carácter, y no estar como cobardes allí donde lo estén teniendo prisionero a uno, donde uno no pueda hablar libremente. Si la palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os libertará, la verdad nos va a hacer libres. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? No hay que tener miedo. Si usted tiene miedo, usted no está apto para el reino de los cielos. Vea lo que dice el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo vamos a volver a leer una vez más. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y esto es lo que yo le digo, que ahora en día hay muchos pastores, muchos predicadores que están cambiando el mensaje. Están cambiando el mensaje porque se están desviando del camino que ellos conocieron al principio. Ya no tienen esa convicción que hay que tener. Y el problema de todo es que también se están llevando a un montón de gente por ahí, a un montón de cabros, porque no les predican la palabra. Por supuesto que hay buenos predicadores y eso pues, hay que reconocerlo. Yo estoy de acuerdo de eso. Y usted se preguntará, pero hermano, ¿usted por qué predica así? Porque así tiene que ser, hermano. Porque de qué otra manera tiene que ser. Si es que es ahora que tenemos que hablar con la verdad, es que es ahora que tenemos que hablar de la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos que ocultarnos? ¿O por qué tengo que mentir? ¿O por qué tengo que cambiar la palabra?
Que porque soy directo, sí, soy directo, sí es cierto. Es que así tiene que ser. Porque yo le voy a decir algo. Yo prefiero mejor caerle mal a usted, pero que usted se salve y salvarme yo, a caerle bien a usted y que usted se pierda y yo también me pierda. Entonces mejor prefiero caerle mal por decirle la verdad, pero que usted se salve. Amén. Más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora quieren que uno se doble delante de ellos. Ahora quieren que uno les bese los pies a estos perversos. Porque vea el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído. De lo que el Señor ha hecho en mí, en mi vida. De los milagros que el Señor ha hecho en mí y todavía sigue haciendo. Yo no puedo dejar de hablar de eso. Yo me imagino que a ustedes también les ha hecho un milagro el Señor. A ustedes les ha hecho un milagro el Señor. ¿Y ustedes por qué van a dejar de hablar lo que el Señor ha hecho en ustedes? O ustedes han visto. No se puede, no se puede. Y por más que quieran callar esta verdad, no lo van a lograr. Más fuerza le dan a la palabra. Entonces dice el 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oiga bien, como no hallaron cómo castigarlo, porque como le digo, si ellos solo hubieran estado, los hubieran ido a perder a saber a dónde, los hubieran ido a meter. Son capaces. Los sacerdotes, gente que estudiaba la palabra. Pero como habían muchos testigos. Pero el mensaje de ahora es que tenemos que tener la plena convicción en el Señor. Que a pesar de que vengan los problemas, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Que a pesar de que venga la prueba, tenemos que mantenernos firmes, tener un carácter espiritual, forjar nuestro carácter. Tenemos que trazar una línea y decir hasta aquí. Y forjarnos como hombres y mujeres valientes del Señor. Amigo y amiga, hermano y hermana, usted que me ve, yo lo insto y le invito a que siga adelante en el nombre del Señor Jesús. Y amigo y amiga, usted que me ve, yo le invito también a que si todavía no ha llegado a los caminos del Señor, que lo haga. Que la puerta todavía está abierta. Que todavía hay oportunidad para que usted se salve. Se salve usted y salve a lo suyo. No pierda el tiempo. Cada día, el tiempo está pasando y la puerta se va a cerrar. Les quiero mandar un saludo a todos los que nos ven, ¿verdad? Gracias por apoyar. Cada día somos más los despiertos. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes y recuerden, vivamos la vida con sabiduría. Dios me les bendiga.